jóvenes de cuarto de secundaria, talentos 1, 2 y 3 de Santo Domingo el Predicador. El día de hoy estoy presentando el tercer tema, que corresponde a la tercera semana del curso de comunicación. El tema es el lenguaje y vamos a desarrollarlo lo más amigable posible. Tengo todo este material preparado para ustedes, espero que les sirva para aumentar sus conocimientos y el bagaje cultural que ya tienen. Vamos por partes. Primero, el lenguaje como concepto general. Es la facultad humana que nos permite aprender una lengua y poder hablar. Esta capacidad distingue al hombre de los demás. El animal irracional se comunica, pero esas formas de comunicación que emplea no son propiamente lenguaje, sino comunicación no humana. Esto ya lo habíamos visto en la semana 1. Hay otras definiciones, como conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, sistema de comunicación que utiliza el hombre para exteriorizar sus pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, anhelos, etc. Y la manera de expresarse, lenguaje culto, lenguaje criollo y lenguaje técnico. Las características del lenguaje. El lenguaje tiene racionalidad, universalidad, innatismo, productividad, es aprendido, es convencional, es simbólico, es inmutable, es limitante, es heteróclito o multilingüe, tiene dualidad o doble articulación y es considerado un diasistema o biplánico. Vamos por partes. Primera característica, la vamos a desarrollar, la racionalidad. Como seres racionales que somos, el lenguaje nos permite exteriorizar nuestros pensamientos. Normalmente, antes de hablar, escribir o actuar, primero pensamos. En efecto, el uso del lenguaje constituye un acto racional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los animales, a diferencia de nosotros, no piensan lo que es su forma de comunicación, es instintiva. Nosotros razonamos. Normalmente, dice, pensamos antes de hablar, escribir o actuar inclusive. Hay veces que perdemos el conocimiento y la razón y hacemos cosas impulsivas también, pero normalmente es racional. Otra de las características es que es su universalidad. El lenguaje es universal. El lenguaje está presente en toda la especie humana y en cualquier espacio físico o temporal. Nuestra condición de persona permite que podamos usar el lenguaje para comunicarnos. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay un ser humano, donde hay seres humanos, donde existe la especie humana, hay lenguaje. Innatismo. Como sistema cognitivo, el lenguaje nace con el hombre, es decir, nacemos con la capacidad de articular palabras. El lingüista norteamericano Noam Chomsky, a través de su gramática generativa, formula que estamos programados genéticamente para poder hablar. Esto es en contraposición a lo que hace otro investigador que es Piaget. Piaget dice que el lenguaje es aprendido, mientras que Chomsky dice que es innato, o sea, nacemos con la capacidad de hablar. En pocas palabras, lo que dice Chomsky es que nosotros genéticamente venimos programados para poder hablar, para poder desarrollar un lenguaje. Sin embargo, en el caso de Piaget dice que el lenguaje es aprendido por los conocimientos que vamos adquiriendo en la interacción con los demás. Esto, por ejemplo, para que se entienda, lo veremos en la característica de que el lenguaje es aprendido. Pero por ahora, esto del innatismo pertenece a Chomsky, que formula que nosotros ya hemos venido al mundo con el chip genético de programación para poder hablar. Otra característica es su productividad. El hombre es capaz de inventar e interpretar un sinnúmero de mensajes sin que los haya oído alguna vez. Solamente basta con conocer cierto número de palabras y una cantidad considerable de reglas para formar un número infinito de oraciones. O sea, yo con las palabras que tengo puedo formar un montón de oraciones. Por eso es productivo. Conociendo, cada vez que conozco nuevas palabras, me permite formular muchas nuevas oraciones y nuevos mensajes en mi día a día. El lenguaje es aprendido. Ya les había dicho que esto es la postura de Piaget.
Dice, si bien es cierto, la facultad lingüística es un patrimonio genético de la especie humana, las manifestaciones o formas del lenguaje las adquirimos o aprendemos dentro de un proceso social. Por ejemplo, si un niño nacido en una comunidad quechua monolingüe vive entre gente que solo habla inglés, entonces solo aprenderá el idioma inglés. Acá se comparten las dos cosas, tanto las de Chomsky como las de Piaget, porque acá nos dice que nacemos genéticamente ya con la programación de poder hablar, pero vamos a hablar lo que aprendamos del entorno social en el que nos desarrollamos, ¿ok? Siguiente. Vamos a ver otra característica que es la convencional. Es un conjunto de signos producto de un convenio o pacto. Por ejemplo, acá, en este ejemplo es conceptual, dice este admirador del arte, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el artista, ¿no? Este objeto acá, ¿no? Una instalación inquietante y poderosa, ¿no? Y llega el barrendero y ve que la utiliza. Sencillamente el barrendero la había dejado olvidada ahí, la había dejado un momento recostada en la pared. Pero por convenio, tanto él como él saben que esto es una escoba. O sea, hay un convenio tácito, obviamente que no se ve, que no lo tenemos suscrito en ningún lado, donde sabemos que cada signo lingüístico tiene un concepto, una imagen acústica y una imagen mental. Otra característica del lenguaje que es simbólico, nos permite asociar determinados signos con las cosas, sentimientos o pensamientos, ¿no? Obviamente si vemos este signo de parte de una persona, sabemos que nos habla de amor, ¿no? De esperanza. Tenemos como siguiente característica que es inmutable. La capacidad para aprender una lengua no cambia con el tiempo, salvo la evolución de la especie humana en sí, ¿no? O sea, nosotros aprendemos la lengua, primero nos dan el significante, que es cómo se llama, y luego nos dicen el significado, ¿no? Que es esta imagen mental. A esto se le llama imagen acústica y a esto se le llama imagen mental. Por ejemplo, nos comienzan a enseñar ma, me, mi, mo, mu, y que ma y ma es mamá, ¿no? Y lo asocian a la imagen mental que tenemos de mamá. Como siguiente característica es que es limitante. La estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza del lenguaje. O sea, la lengua se limita a lo que tiene ya establecido el lenguaje. ¿Ok? Como siguiente característica tenemos que es heteróclito o multiforme. La estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza del lenguaje, ¿no? Ferdinand de Saussure fue uno de los investigadores quien propone lo del signo lingüístico. Entonces, lo que quiere decir acá es que nosotros tenemos una lengua que es impuesta por la naturaleza del lenguaje. O sea, el lenguaje es quien manda a la lengua, en pocas palabras. ¿Ok? Una característica más es la dualidad o doble articulación. Un sistema de comunicación que se organiza en dos niveles es un sistema dual. Toda lengua, que es un plano importante del lenguaje, se estructura en dos articulaciones o niveles. En la primera articulación tenemos las unidades mínimas dotadas de significado, o sea, que tienen significado, denominadas morfemas. Y en la segunda articulación se puede analizar unidades más pequeñas, pero carentes de significado, llamadas fonemas. La biarticulación, estrictamente hablando, permite que los sonidos se organicen en sílabas y formen palabras. Estas se articulan o combinan en frases y oraciones y luego se combinan entre sí para formar párrafos, discursos, textos, etc.
Para explicarles un poco mejor esta característica del lenguaje, ya que tiene un grado de complejidad, les he preparado un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a utilizar una palabra que todos seguramente le hemos escuchado antes. Perritos. Perritos vendría a ser la imagen acústica, ¿ya? El significante. Y la imagen mental o significado es esta de acá. El concepto de perritos, ¿ok? Es lo que se nos viene a la mente. Ahora, vamos a dividirlo en unidades mínimas con significado. Ya tenemos el lexema y los morfemas, ¿ok? Entonces, per es el lexema, la raíz de la palabra, y morfema diminutivo, o morfema de género, y ese morfema de número. ¿Qué significado tiene cada uno de estos morfemas? Veamos. Per, cánido doméstico, id, pequeño, o macho, y ese, varios. Todo esto nos da un total de 1, 2, 3 y 4 morfemas, unidades mínimas de la palabra con significado. Cada una tiene un significado, ¿ok? Son 4 morfemas. La otra articulación, todo esto es la primera articulación. La otra articulación es los fonemas, que son unidades mínimas sin significado. Tenemos la E, perdón, la P, la E, la R, la R, la I, la T y la O. Ahora, en el caso de esto, ninguna de esas tiene significado, pero sí tiene sonido. A esto se denomina que son 7 fonemas. Habiendo explicado eso, vamos a la siguiente característica y última, que es considerado un diasistema o biplánico. Es un sistema de sistemas, pues presenta dos planos mayores, que es la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una comunidad, región o país para comunicarse. Es el código más completo y más complejo que utiliza el hombre. Se caracteriza por ser social, pertenece a una comunidad lingüística, psíquica. Es el cerebro humano donde se asocian las imágenes con los conceptos y originalmente oral, se forma primero para ser hablada. Existen en el mundo unas 7000 lenguas y el español es uno de los 5 idiomas más hablados en el mundo. Ocupa el segundo lugar con más de 400 millones de hispanohablantes. Si la lengua es un conjunto de palabras, entonces con ella se puede hablar y también escribir. Por lo tanto, la lengua puede ser hablada o escrita. Acá quiero hacer un paréntesis. La mayoría de institutos de idiomas o centros de idiomas nos dicen inglés el idioma que habla o mueve el mundo. Eso es mentira. El idioma que habla y mueve el mundo es el chino mandarín, que es el primer idioma con la mayor cantidad de hablantes en el mundo. El segundo es el español y recién en tercer lugar está el inglés. Luego, para que entendamos, la lengua tiene dos formas para expresarla, la lengua hablada y la lengua escrita, ¿no? La lengua hablada sabemos que es sonora, que lo producen los órganos fonadores, lo percibimos por medio del oído, ¿no? Y una de las cosas importantes es que es espontáneo, ¿ya? Expresa, es propensa a más errores. Por ejemplo, hay personas que escriben haya, H-A-Y-A. Sin embargo, al momento de pronunciarlo lo dicen aiga, ¿no? O escriben dame, pero dicen déame. Entonces, la lengua hablada tiene mucho más posibilidades de errores que la lengua escrita. Dura poco, esto es por la frase, las palabras se la lleva el viento, es un instrumento de comunicación en general, es limitada en cuanto a distancia, lo que yo hablara acá en casa por el tema de la cuarentena, que no les puedo dar la clase de manera presencial. Muy probablemente, si no fuera por los medios de comunicación como el YouTube y el Internet en general,
no me podrían escuchar ustedes. Se refuerza con recursos extralingüísticos, por ejemplo, el uso de los gestos, de las manos, ¿no? Y en el caso de la lengua escrita, es de naturaleza gráfica, porque la escribimos, la marcamos, como esto de acá está escrito, producida manualmente, se percibe por la vista, formación condicionada, uso reflexionado, se tiene más cuidado. Esto quiere decir que como tenemos normas ortográficas e inclusive hay correctores ortográficos en los celulares, en las computadoras, aunque muchos no lo utilizan, igual le escriben mal, pues es mucho más cuidada la lengua escrita. Es un instrumento, perdón, es perdurable. Cuando habla de perdurable quiere decir que es diferente a lo que yo pueda hablar, ¿no? Digamos que estuviéramos en el salón. Lo que yo les hable va a ser del momento, sin embargo lo que va a perdurar es lo que de repente tengan en su cuaderno o en este PPT donde tienen el material ya escrito y no se va a borrar, a menos que lo supriman. Es un instrumento de transformación de culturas, no tiene limitación de distancia. Este material, si lo imprimen, lo pueden mandar, lo pueden trabajar en cualquier parte, ¿no? A diferencia de la lengua hablada, que solamente la podríamos trabajar si estuviéramos en el salón de clase, en el salón de clase. Dice, cuando una lengua es oficial, se prefiere la denominación de idioma. En el Perú son considerados idiomas el español, el quechua, el aymara, el nahuajún, el huampís. Es multilingüe nuestro país y lo reconoce la Constitución Política del Estado de 1993. El otro plano el primer plano es el habla, como habíamos dicho, no del lenguaje. El primer plano del lenguaje es el habla. Es la manera individual que adopta cada persona al emplear su lengua. Es la realización o materialización de la lengua. Ninguna persona habla igual a otra. Difiere en el tono de voz, pronunciación, vocabulario, etc. Al conjunto de rasgos propios del habla de una persona se llama idiolecto. Este comprende la totalidad de los hábitos del hablante del habla de un individuo en una época determinada. La lengua y el habla se enriquecen mutuamente, esto es, son interdependientes, constituyen pues los dos planos mayores del lenguaje. El lenguaje y el habla como cuadro comparativo. En el caso del lenguaje es el código y el habla es el uso del código. El lenguaje es un sistema, el habla es la realización o actualización del sistema. El lenguaje es social y colectivo, el habla es individual y personal. ¿Por qué? El lenguaje dice que se dice haya, pero algunos dicen haiga, entonces el habla es personal, ¿ya? El lenguaje dice que se diga no me des, algunos dicen no me deas. La lengua es psíquica y el habla es psíquica, fisiológica y física. ¿Qué quiere decir esto? La lengua está en nuestra mente, el habla tiene que estar en nuestra mente, tenemos que usar la física y la fisiología para poder desarrollarla. La lengua es teórica y el habla es práctica. La lengua más o menos fija, el habla variable y libre. La lengua perdurable, un poco histórica, y el habla momentánea y efímera. La lengua es abstracta y el habla concreta. El lenguaje, sus funciones. El lenguaje es un sostén de pensamiento, función mental, y posibilita la vida en sociedad, función comunicativa. El lingüista austriaco Karl Müller, en su obra Teoría del lenguaje, en 1967, identifica tres funciones básicas del lenguaje: representativa, vinculada con el referente, y el contexto, los símbolos; la expresiva, relacionada con el emisor, los síntomas que expresa; y apelativa, relacionada con el receptor, ya que busca dirigir la conducta del oyente o lector, señal para el receptor. Luego, el lingüista Roman
Jacobson, que nace en 1896 y muere en 1982, aportó con 3 funciones más: poética, relacionada con el mensaje; fática, vinculada con el canal, contacto comunicativo; y la metalingüística, vinculada con el código. El lenguaje, ese es un cuadro de las funciones. En el caso de la representativa, tiene otros nombres, ¿no? Acá les he puesto cómo también se les conoce a la representativa, a la expresiva y a la apelativa. Como definición de representativa, permite transmitir mensajes objetivos, refleja la realidad, informa algo de ella. Su elemento que destaca es el referente y el tipo de significado es denotativo, o sea, real. Clases de oración: enunciativa o declarativa, afirmativa o negativa. Los ejemplos: el trapecio es un cuadrilátero, es una afirmativa. Ella no tiene 15 años, es una negativa. Expresiva: el emisor manifiesta sus sentimientos y emociones, opina subjetivamente. El elemento destacado es el emisor y el tipo de significado es connotativo, o sea, no es estrictamente real ni literal. La clase de oración es exclamativa, admirativa y desiderativa. Por ejemplo, qué deliciosa está la torta. Anotó un magnífico gol. Son los sentimientos del emisor. En el caso de la apelativa, indica mandato, ruego, se busca modificar la conducta o actitud del receptor. El tipo de significado es denotativo, o sea, real, literal. Y la clase de oración es imperativa, exhortativa, interrogativa. Los ejemplos: muchachos, a comer, es una orden. ¿Podría cerrar la puerta? Es una pregunta interrogativa, pero busca la reacción ¿de quién? Del receptor. Las siguientes 3 características son la fática, metalingüística y poética. En el caso de la fática, busca constatar y garantizar el funcionamiento y continuidad de la comunicación. Verifica si funciona el canal. El elemento es el canal y el tipo de significado es denotativo. Ejemplos: 1, 2, 3, probando. Estoy viendo si el proceso comunicativo o el sistema comunicativo está funcionando. Hola, ¿qué tal? Aló, ¿me oyes? Sí. Estoy cerciorándome que el proceso comunicativo está sirviendo, está funcionando el canal. En el caso de metalingüística, se usa el lenguaje para hablar o explicar sobre el mismo lenguaje. Busca aclarar significados. Esto es estrictamente el código. El lenguaje mismo es denotativo. Y los ejemplos son: los fonemas son unidades sonoras, abstractas e individuales, ¿no? Nos está explicando qué es el fonema. Son unidades sonoras, abstractas e individuales. Le di un ósculo, es decir, la besé. Me está explicando qué es un ósculo. Entonces esto es metalingüística. Y el código es el elemento destacado. En el caso del poético, el emisor no comunica conocimientos, sino sentimientos, actitudes. Busca provocar goce espiritual en el receptor. El elemento destacado es el mensaje por el mensaje. Es connotativo su tipo de significado. Ejemplos: son sus ojos 2 topacios de brillar. ¿Son 2 topacios sus ojos? No, obviamente que no. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Esto es connotativo, no es un lenguaje literal. Entonces esto es de orden poético. Variedades de lenguaje. Hay 3 variedades de lenguaje: el dialecto o variedad diatópica, el sociolecto o variedad diastrática, y el registro lingüístico o variedad diafásica. Veamos la primera. El dialecto o variedad diatópica es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Este puede ser un país, región o zona. El castellano que habla el limeño no es idéntico al que habla el piurano o el loretano. Hay diferencias en cuanto a su pronunciación, entonación, vocabulario, manera de construir las oraciones, etc.
El dialecto es definido como la variedad diatópica de la lengua, ya que los cambios lingüísticos que se producen se deben a razones geográficas. Cuando más difundida se encuentre una lengua, más dialectización habrá de sufrir. Las variaciones regionales se presentan en varios aspectos: fonético, léxico, semántico, morfológico y sintáctico. Veamos estos. Fonético tiene que ver con la pronunciación y entonación. Por ejemplo, si dicen señor, dime un cigarro, lo correcto sería señor, deme un cigarro, ¿no? Pero fonéticamente vamos a ver que, por ejemplo, en zonas como la sierra vamos a encontrar personas que hablan así y porque son quechua hablantes distorsionan la fonética del castellano. Vamos para Chincha familia. Lo correcto sería vamos para Chincha familia. Quiero pescado frito. Vamos. Quiero pescado frito. Acá hay un error. ¿Me querés o ya no? ¿Me quieres o ya no? ¿No? Esto, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Me querés o ya no? Che, boludo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. El siguiente es el léxico. La variante se da en el vocabulario. Las palabras no son las mismas en todos los lugares. Por ejemplo, el niño o al muchacho se le llama pibe en Argentina y en Uruguay, chamo en Venezuela, chavo en México, Honduras y Nicaragua, etc. El peruano opta además por llamar al niño guagua en la sierra, guambrillo en la selva y chibolo o chiquillo en la costa. Semántico. La variación radica en el cambio de significado de una misma palabra según el lugar. Por ejemplo, el vocablo piña es el nombre de una fruta, pero tiene otros significados. Puñetazo significa en Argentina y en Uruguay. Disposición que permite conectar simultáneamente 3 enchufes en una sola toma en Cuba. O sea, un triple de corriente en Cuba se llama piña. Hombre homosexual en El Salvador. Si tú vas a El Salvador y le dices a un tipo qué piña eres, ya te imaginas el sopapo que te va a caer. Racimo de frutas, ¿no? En Nicaragua significa piña, y cresta de pavo en Salamanca. Como siguiente orden de el dialecto está lo morfológico, tiene que ver con los cambios estructurales de las palabras, esto es variaciones de género, número, persona, etc. Por ejemplo, dejó abierto la llave, lo correcto es dejó abierta la llave. Usted cantas bien, usted canta bien es lo correcto. Muy bien, ahora finalmente vamos a sintáctico. Alteración del orden lógico de las palabras en la construcción de frases y oraciones. Ejemplo, de mi vecina viajó su tío. El de mi vecina viajó ayer. ¿No? El tío de mi vecina viajó ayer. Conozco una casa que su patio es muy grande. Conozco una casa cuyo patio es muy grande. Vamos a la siguiente variedad, que es el sociolecto o variedad diastrática. Llamado también dialecto social, es el uso típico que de una lengua realizan las personas en diferentes clases sociales. Se trata de las variaciones lingüísticas relacionadas con el nivel sociocultural de los hablantes. Por ejemplo, se dice que el sociolecto es una variedad diastrática de la lengua. Podemos distinguir 3 niveles: nivel superestándar, nivel estándar y nivel subestándar o no estándar. En el superestándar pertenecen las personas cultas, educadas, con distinción social. El vocabulario es
es amplio, preciso, elegante, correcto. Es el modelo que debemos imitar. Se utiliza mayormente en charlas, clases, conferencias, cátedras, etc. Ejemplos. La policromía de la escultura ha experimentado un importante auge en el siglo XX. Eso habla de arte. Mire usted, estoy sumamente agradecido por sus elogios. El nivel superestándar, llamado además culto o académico o formal, suele emplearse también cuando nos comunicamos con personas no tan conocidas. Uno de los lingüistas más importantes que ya falleció es Marco Aurelio de Negri, ¿no? Que nos dice: lo único que es normal a nuestra especie es mandar o someterse, pero sentirse igual a los demás. Demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido repugnancia a esforzarse. Luego tenemos el nivel estándar. Corresponde al habla familiar, coloquial, la que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana. Se caracteriza por ser espontánea y usar palabras sencillas y comunes. Ejemplo: mami, prepárame leche con café. Ya, hijito, siéntate a la mesa. Tenemos por último el nivel subestándar o no estándar. Corresponde a estratos sociales incultos o poco instruidos. Estos grupos no tienen libre acepción por emplear un lenguaje incorrecto, impreciso y hasta vulgar, lisuras o groserías. Estoy recontrasado, muy molesto. ¿Planchaste mi lompa? Mi pantalón. Contrariamente al nivel subestándar, contrariamente al nivel superestándar, el nivel subestándar, llamado también inculto o informal, no debe servir de modelo. Por último tenemos el registro lingüístico o variedad diafásica, llamada también dialecto. En la variedad diafásica de la lengua se tiene en cuenta una fase, etapa o aspectos de la vida. Se trata pues de variaciones lingüísticas o fenómenos de habla por razones situacionales: edad, género, que es el sexo, u ocupación, profesión y oficio, etc. Según la edad, mañana voy a un tono con mi yunta. Según el género, el color de tu lápiz labial me encanta. Según la ocupación, el análisis de la hemoglobina determinará cómo sigue su enfermedad. Aprovechan la coyuntura para favorecer a los grupos de poder. Esta es la actividad de la semana y espero que hayan comprendido la clase, chicos, que tengan una buena semana y que la fuerza los acompañe. Nos vemos cuando reanudemos las clases presenciales. The leaders of today, tomorrow and forever.